Pues bienvenidos a otra sesión más de este maravillosísimo evento que tenemos hoy de Women for Technical Talks. Nada, ya es la última antes de comer, o sea que yo creo que va a ser bastante amena. De hecho, tenemos ahí una demo, yo creo que fácil, sencilla para todos los públicos. O sea que si eres técnico, si no, si vienes de desarrollo, consultoría, IA o incluso si en la charla de hoy era de motivación, pues nos sirve. Así que vamos a ir empezando y en primer lugar, como siempre, dar las gracias a todos los patrocinadores y sponsors que hacen posible que hoy estemos aquí, tanto vosotros como nosotros, como cualquiera de ellos. Y nada, pues simplemente mencionarlos, ya que pues son una parte bastante importante de todos los eventos. Y ahora sí que sí, pues vamos a ir empezando. En primer lugar me presento, para quien no me conozca, mi nombre es Ángela Velasco y soy desarrolladora web especializada en un batiburrillo de cosas, como puede ser Microsoft 365, que al final yo creo que para empezar es algo bastante sencillo y asequible y recomendable para cualquier persona que no sea técnica, para ir cogiendo unas bases e ir asentándose sobre todo en el mundo de Microsoft. Luego pasé un poco a Power Platform, donde me enamoré del low code. Y por eso, de hecho, ahora mismo ya estoy en inteligencia artificial, hemos dado como el siguiente paso y ahora tengo un poco visión global de todas esas herramientas, lo que me permite pues hacer proyectos bastante chulos, pero incorporando un poco los tres ecosistemas. Trabajo en Prodware, en el equipo de automatización e IA, que al final yo creo que también es lo que más hemos tratado hoy, pero bueno, voy a intentar incorporar una pincelada de los tres ecosistemas, como decía, para que podamos tener, pues eso, la visión global. He dejado por aquí el link directo a LinkedIn, por si queréis conectar, que tratemos algún tema en concreto o por si queréis ver cualquier cosa que comparta cuando me da por ahí. Aquí también, pues por meter el espacio publicitario, tengo el acceso a una página web, blog, donde tengo una newsletter, comparto pues proyectos que llevo a cabo, errores, algunos consejos que creo que son bastante importantes, novedades, también cualquier cosa que se me ocurre. Y como veis, pues le doy mucha importancia a la parte estética, que sobre todo si eres técnico o desarrollador, pues es difícil saber centrarse un poco en esa parte, y yo creo que eso es un punto bastante diferenciador en las cosas que hago o que intento hacer. También tengo un perfil en Instagram, YouTube y TikTok, que creo que son las redes sociales que ahora mismo pues más se están utilizando y que creo que no se le está sacando el partido, sobre todo a nivel técnico, que deberíamos, ya que pues seguramente tanto vosotros como yo pasamos muchísimas horas en este tipo de redes. Y si lo usásemos, en vez de pues para consumir contenido pues, vacío seguramente, para aprender en un vídeo de 20, 30 segundos, un minuto, todo lo que vemos en otras redes sociales corporativas, yo creo que podríamos darle muy buen uso. Así que intento, de hecho lo hago regularmente de forma semanal, compartir un poco de ellos. O sea que si tenéis esas redes sociales os invito a que me sigáis y seguro que por lo menos vais a encontrar información que quizá no sabíais. No prometo que sea toda, pero a lo mejor alguna. Y hoy pues vamos a estar hablando del proceso que hay de solicitudes y cómo pasar de una solicitud a un OK o una validación o una denegación en cualquier compañía. Creo que es un proceso estándar que a cualquier persona le puede servir, tanto como técnica, como no técnica, desarrollador, consultor, o trabajes en el departamento que trabajes o en el rol que hagas. Y lo que vamos a hacer es estandarizar pues esas solicitudes internas, creo que es donde más partido se le puede sacar, y aprobaciones con Power Platform, pero como digo, incorporando pues inteligencia artificial y algunas otras herramientas. Para que veáis un poco la agenda, que me gusta un poco que tengáis esa visión desde un principio de todo lo que vamos a ir viendo, es, en primer lugar, detectar cuál es el problema, que yo creo que es bastante evidente, pero quizá hasta que no se ponen palabras, pues cuesta un poco llegar a él. Ver qué patrón sigue
¿Y por qué sigue ese patrón? Porque yo creo que esta es la forma de, al final, realizar un proyecto. Ver cuál es el problema, ver qué patrón está siguiendo para así poder ponerle algún tipo de solución. Que eso lo vamos a ver aquí en el punto 3 con ese diseño de la solución, que no es la única, pero yo creo que es una que puede ser bastante útil para todos los públicos. Luego veremos cómo lo vamos a hacer con las herramientas específicas que lo vamos a incorporar, los posibles escenarios a los que le podríamos dar cabida con este caso de uso y, por supuesto, una demo y, por último, un consejo, una conclusión, un cierre que yo creo que puede servir para identificar estos casos, que puede ser que eso sea lo más complicado. Quizá aquí es un poco más evidente, pero en otros proyectos suele costar verlo. Así que, en primer lugar, esta es una pregunta más genérica que me gusta hacer, que es cómo se gestionan las solicitudes o sugerencias en vuestras empresas, compañías o lugares de trabajo. Pero estoy segura que la mayoría de vosotros me responderíais que mal. Ese sería el término general. Se gestionan mal. Se gestionan mal porque al final este tipo de solicitudes, ahora lo veremos, un poco de spoiler, pero no tienen una buena trazabilidad, no sabemos muy bien qué está pasando, cómo pasa, dónde queda esa solicitud. Yo hago una solicitud, pero luego ¿dónde queda eso? ¿A dónde llega? Pues eso es lo que vamos a intentar solucionar hoy. Esto también, un dato impactante para que todos sepáis que cerca del 80% de las empresas, aunque teniendo en cuenta que sobre todo en España la mayoría son pequeñas y medianas, y quizá les cuesta incorporar este tipo de soluciones, pero que yo creo que de esta forma lo van a poder hacer cada vez más, pues cerca del 80% de las empresas todavía gestionan las tareas internas, las solicitudes o sugerencias, de forma manual. De forma manual me refiero, pues, como veíais seguramente en esta imagen, con un boli, un papel y un formulario, que está genial y que a mí a veces de vez en cuando también me gusta escribirlo y poner un poco ahí el foco, pero si al final es una solicitud interna que tiene que llegar a algún sitio y sobre todo en nuestro trabajo, que la mayoría de gente estoy segura que teletrabajáis, pues eso se queda ahí un poco en el limbo. Así que estas solicitudes, pues como decía, pues al final tienen procesos muy lentos, que tú puedes hacer una solicitud, pero hasta dentro de 6 meses pues no tiene ninguna respuesta. Muchas de ellas tienen algún tipo de error humano. Yo quiero hacer una solicitud sobre mi ordenador, me gustaría cambiarlo, ¿puedo? Pues no sé. ¿Y a quién le tengo que preguntar? Pues pregúntale a tu manager. Y luego voy al manager y dice, pues yo no sé si eso se puede hacer. Y es como que nadie sabe. Se queda ahí sin tener ni idea. Y también pues genera cuellos de botella. Le puedes preguntar a 5 personas, pero luego eso al final pues no llega a ningún sitio. Y esto pues tiene una consecuencia pues un poco grave, diría, que es la falta de trazabilidad, que dependemos de personas, pues la de recursos humanos, el compañero tal, mi team lead, que se lo dice al manager, queda en el departamento, pero esto tiene que escalar quizás a soporte. Entonces no se sabe muy bien y hay, por supuesto, confusiones al no tener un proceso estándar que todos sepamos cómo funciona. ¿Cuál es el problema? Vamos a identificarlo. Pues que esa gestión de las solicitudes internas en compañías no están automatizadas. Muchas se quedan en una hoja de cálculo, en un Excel, en Teams, preguntándole a todas estas personas que decía, un mensaje por correo electrónico en Outlook, que al final todo el mundo se queda ahí como pendiente, nadie lee o todos le dan OK y luego nadie hace nada. Entonces, esto es lo que queremos solucionar. ¿Cuál es el patrón que se sigue? Pues al final un empleado, alguien que trabaja en una compañía, quiere hacer una solicitud o sugerencia y obtener un resultado o una respuesta, que es lo que estamos buscando. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Cuál es el posible diseño de una solución? Pues al final yo trabajo con Power Platform, como decía, entonces lo más lógico, escalable, funcional, pues al final aquí tenemos muchas dependencias y podríamos tirar por cualquier otro sitio, pero vamos a almacenar la información para que sea más sencillo de hacer en Dataverse. En Dataverse, que ya sabemos que es la base de datos, vamos a decir, nativa en Power Platform, que nos va a permitir pues llevar este control de todas esas solicitudes en lugar del Excel que comentábamos, la hoja o cualquier otro lugar donde escribirlo, pues aquí se va a quedar registrado. Y ese Dataverse lo va a beber una Power App, una aplicación sin mucha lógica, muy sencilla, sobre todo funcional, que nos permita visualizar todos esos datos que vamos guardando en Dataverse, todas esas solicitudes.
Y eso, a través de una automatización, va a ser la encargada de llevar esa solicitud a las personas que corresponden y darle el resultado a la persona que lo está solicitando. Y tener así, de forma automatizada, el proceso de gestión. Y luego ya, para rematar, añadimos Outlook y Teams, las favoritas de las personas que solicitan cualquier tipo de sugerencia o que necesitan cualquier tipo de cosa, para que reciban la respuesta de forma mucho más sencilla y no tengan que estar pues accediendo a una aplicación donde vean el resultado. Pues simplemente aquí se les avisa de se ha aprobado, se ha rechazado, o incluso ha recibido una solicitud de esta persona este día por este motivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin código. Ahora ya es lo que estamos viendo en muchas de las charlas y con la IA, pero aquí teníamos dos opciones. La primera, y era con la que yo lo hacía hasta hace poco, que era Copilot en Power Apps, que simplemente pues al final es otra IA más de todas las que tenemos, pero en este caso en Power Platform, para crear una aplicación, una Power App, y de esta forma no tener que crearla nosotros desde cero. Ahora pues todo esto va evolucionando y cambiando y hemos pasado al vibe coding, a una nueva forma de trabajar que la verdad que tiene mucha similitud con Copilot en Power Apps, pero también muchas diferencias, como puede ser pues la experiencia del usuario, la interfaz sobre todo y el diseño para que sea más accesible, más llamativa, la arquitectura que tiene por detrás, la calidad, todo esto con vibe coding está mucho más integrado y de esta forma vamos a conseguir un diseño para esa aplicación en cuestión de segundos, de forma muy fácil, sencilla y con una notable mejoría de Copilot en Power Apps. Y posibles escenarios donde vamos a poder implementar esta solución, pues al final, para una muy evidente que, como he dicho, necesitan todas las compañías, es para solicitar vacaciones o ausencias, accesos o licencias, equipos o material, reparaciones o sustitución de equipos, aprobar gastos, reservar salas o recursos, hacer sugerencias o mejoras, informaciones o certificaciones. O sea que con una aplicación podemos resolver todo este tipo de solicitudes y, como decía, de forma muy ágil. Así que vamos a pasar a la demo en tiempo récord y os voy a enseñar esto que tenía yo por aquí preparado, que es, en primer lugar, vamos a empezar desde el principio, la aplicación creada con Copilot en Power Apps, que al final lo que me daba pues es una cosa como esta. No es la más fea que he visto, pero bonita tampoco. Sí, estaba ahí en el intento. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues una aplicación que me ha creado Copilot en Power Apps, donde me aparecen, en este caso, las solicitudes de vacaciones, con un formulario en el que yo puedo visualizar todas esas solicitudes. Puedo crear una nueva, puedo eliminarla, puedo editarla. Esto sí que es verdad que necesitamos darle un poco de funcionalidad a esta aplicación, pero bueno, tendríamos la base. ¿A qué me refiero con darle funcionalidad? A que al final, si lo que queremos es que se ejecute una automatización, hay que decirle en qué momento tengo que hacerlo o desde qué lugar quiero que se haga, que en este caso, voy a hacer el ejemplo directamente para que lo veáis. Vamos a poner aquí que nos queremos ir de vacaciones por el evento de Women for Technical Talks. Vamos a poner una fecha de inicio que es desde ayer, que vine yo a Madrid, hasta hoy, que me voy a mi casa. Me dice que pasa un día. Esto es una funcionalidad extra que le he añadido, que no es necesaria, sobre todo si hay alguien que no sabe de PowerFX, que es el código, digamos, que usa Power Platform, pues no habría problema, esto lo podríamos descartar sin problema. Todo el mundo sabe que del día 5 al día 6 va un día. Y luego, en este caso, para ponerlo de forma muy sencilla, he puesto un desplegable con los empleados, porque podríamos meternos en que me detecte, que esto con la charla de ciberseguridad de esta mañana, si habéis asistido, lo tendremos clarísimo, y si no en la grabación seguro que lo podéis ver. Pero aquí tendríamos pues un poco una fuga de seguridad, porque si yo pongo que esto lo ha solicitado Luis y soy Ana, pues tenemos un problema, ¿no? Pero estamos intentando hacerlo pues mucho mejor que escribirlo en un papel va a ser, eso seguro. Entonces, pues de momento hoy soy Ana y le voy a dar a confirmar, ¿vale? Entonces se guarda automáticamente en una tabla de Dataverse esta información
Y enseguida vamos a ver cómo se va a lanzar ese flujo de Power Automate por detrás, que ahora voy a enseñar todo para que no haya ningún problema y lo tengáis claro. Y aquí efectivamente se está ejecutando, y aquí tanto en Teams como en Outlook nos llegará esa solicitud de aprobación, y luego una vez aprobada o rechazada pues nos llegará que se ha aprobado o se ha rechazado. Seguramente por el wifi tardará más, y por no pasarme del tiempo voy a ir enseñando lo demás, y ahora volvemos a esto. Entonces, aquí está. Esta es la aprobación que me ha llegado, que es la de vacaciones por el evento de Women for Technical Talks, que la vamos a probar porque está muy guay venir aquí. Entonces, enviamos, a ver, y aquí en Teams, que también llega, nos va a salir que ya está aprobada. Aquí lo vemos. Para quien no sepa inglés, pone que tu aprobación, tu solicitud de aprobación ha sido aprobada por Ángela, que soy yo. Aunque era Ana, pero ahora soy Ángela. Y aquí lo tendríamos. Es muy sencillo, porque Copilot en Power Apps nos ha creado esta aplicación, y el flujo de Power Automate lo vamos a tener en una plantilla. Entonces, ahora que hemos visto el ejemplo, os voy a decir cómo. Y es... aquí estoy. Si le doy aquí a crear y a... ¿dónde está esto? Me lo cambian de sitio y me lío. Pero... creo que es esta de aquí. No es esta de aquí. Aplicación. Si la creé anoche. Aquí. Empezar con Copilot. ¿Vale? Entonces le vamos a decir... fijaos en mi prompt, quiero que crees una app para hacer solicitudes de vacaciones y ausencias. Con Copilot en Power Apps tenemos esta, pero con Vibe Coding, esto no lo puedo hacer en directo porque entonces no comemos, pero nos ha creado esta app, que para que veáis la diferencia entre la primera y la segunda, pues al final a nivel de diseño podéis ver la diferencia. O sea, esta es mucho más chula, más completa, más bonita, a nivel de experiencia de usuario pues mucho mejor. Es simplemente un ejemplo, pero para que veáis un poco la diferencia y de cómo estamos evolucionando de pasar de Copilot en Power Apps a lo que es la parte de Vibe Coding con un prompt que acabáis de ver, que es esto. Quiero que me crees una app para hacer solicitudes de vacaciones y ausencias. En el momento que le demos más información, entonces ahí vamos a tener pues una aplicación que se adapte muchísimo más a lo que le estamos pidiendo. Entonces, una vez que tenemos esto, ya hemos visto que no necesitamos nada de código, con este prompt llegamos a esta aplicación. Lo que necesitamos es crear la automatización. Y es tan simple como nos venimos a Power Automate y tenemos una opción maravillosa de plantillas que creo que está muy poco explotada. Porque si bajamos un poco, o bastante, vale, voy a ver aquí, voy a buscar por Power Apps. Normalmente aparece de las primeras, pero si no, aquí hay una plantilla que dice enviar una aprobación y seguirla por email, que esto, como veis, tenemos un desencadenador que es Power Apps, la aplicación. Luego tenemos la parte de la aprobación y luego tenemos la de notificación por email. Y simplemente pulsando aquí, configurando aquí las credenciales, dándole a continuar, tenemos creado el flujo. Y la automatización, y la única parte que me quedaría sería decir en la Power App desde dónde quiero que se lance este flujo. Que eso simplemente pues volvemos a Copilot, pero esta vez el chat, y le decimos, tengo una aplicación y una automatización. Quiero que la aplicación, cuando yo le dé a este botón, se lance esta automatización. ¿Qué tengo que hacer? Y te va a decir, pues vete al componente, te vas a la propiedad de onSelect y ahí pones este churro que te pongo aquí. Entonces, simplemente lo metemos. ¿Y qué hace esto? Pues lo que hemos visto al principio, que es que me permite crear nuevas solicitudes. En este caso, pues vacaciones o ausencias, pero puede ser de cualquiera de los otros posibles escenarios que os he mostrado en la diapositiva. Y esto le he dado a nuevo para que veáis
el código que habría que meter. Cuando yo le doy aquí al tick de enviar, entonces que se desencadene ese template de Power Automate con esta información, y eso hará que... ¿Dónde estamos? Aquí. Que se desencadene con Power Apps, envíe la aprobación, y para cada una de ellas veamos si se ha aprobado o si se ha rechazado, y se envíe un email de aprobación o de rechazo. Y ahí tendríamos listo en 10 minutos, 20 minutos como mucho, 30 en el caso de que no controlemos nada y nos ayudemos con Copilot, una aplicación bonita con Vibe Coding y una automatización con una plantilla que nos permite automatizar las solicitudes. Y puedo crear tantas como quiera. Obviamente, pues aquí tendremos que tener en cuenta licencias, lo que nos vamos a gastar, pero suponiendo que trabajamos con entornos de Power Platform y que en nuestra empresa las solicitudes se hacen de forma un poco manual y sois parte de ese 80%, pues ya sabéis que entonces podéis automatizarlo y así. Y vuestro jefe os va a querer mucho. Y ahora sí que sí, que me sacan el cartel. Hemos hecho la parte de la demo, lo tenemos. Yo creo que más o menos ha quedado bastante claro, pero si os puedo dar un consejo es este, y es que si algo requiere pedir permiso, dejar constancia y esperar una respuesta, entonces ese proceso debería estar automatizado. De cualquier forma, pero si no trabajáis en desarrollo o no sabéis de código, pues esta es una muy buena forma de hacerlo. Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas, una chapa muy breve de 1 minuto, y es, de verdad, muchísimas gracias a todos los sponsors que hacen posible que estemos aquí y que ahora mismo podamos ir a comer, y también que todo lo que se ha recaudado a través de las entradas se dona a daño cerebral, para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que ese dinero pues no va en vano, que al final necesitamos los sponsors para cubrir gastos y que luego todo lo que se recauda es por una buena causa. También que puedes contactar con la comunidad de Women for Technical Talks a través de la web, el canal de YouTube, redes o incluso el mail de contacto. Ahí tenéis el QR, y que muchas gracias a todas. Y ahora sí que sí, si tenéis alguna pregunta, dime. ¿Has comentado así un poco por encima? Perdón. Sí. Gracias. Has comentado un poco por encima el tema de licencias y todo esto, porque uno de los problemas que hay es que cuando, sobre todo en empresas que hacen este tránsito de forma manual, es pasar a tema de costes. Sí. ¿Cuánto puede costar en Dataverse tener una aplicación de este tipo aproximadamente? Pues depende, porque básicamente si yo tuviese que empezar, o sea, si trabajase en una empresa que está empezando y no tiene esa posibilidad de concurrir en costes como de Dataverse, yo entonces empezaría con una aplicación como puede ser SharePoint, una herramienta como puede ser SharePoint, que entonces va a disminuir considerablemente el gasto. Esto también, Copilot es un muy buen aliado que te puede decir, pues entonces tira por este lado o tira por el otro. Dataverse es porque al final lo tiene nativo, entonces a la hora de crear de forma tan rápida, pues ahí tiene un pro bastante grande. Aunque una licencia de Power Apps básica tampoco suele ser muy cara, yo creo que ronda los 10 euros, una cosa así, incluso un poco menos, dependiendo de lo que quieras incorporar. También aquí hay que valorar, porque quizá si la persona de recursos humanos que se encarga de esta gestión de solicitudes tiene muchísimo trabajo a la hora de gestionarlo y tal, pues puede ser que le venga bien o que le salga rentable, digamos, contratar Dataverse como licencia premium antes que haciéndolo a el mano. proceso manual. Entonces, al final pues sería un poco sopesarlo. No saldría tan caro, sobre todo al inicio, pero hay que ver la forma pues de escalarlo. Claro, el problema de Dataverse es que aquello va tirando, entonces según se va escalando hacia arriba, al principio puede ser que cueste poquito, pero luego vaya costando más. Te digo porque a mí me parece brutal y sobre todo para empresas pequeñas, pero es cierto que luego tenemos software de terceros tipo Jira, tipo Ticket, este tipo de plataformas, que las empresas no tiran por este desarrollo, que tampoco son baratas. Jira no es para nada barato,
y Dataverse siempre me dicen, ten cuidado que esto consume. Sí. Y digo, pues a ver cuánto puede costar en base a... Porque esto es totalmente personalizable, sí, a tu gusto y sin pagar un software de tercero. O sea que me parece muy, muy interesante. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Como va por almacenamiento, si es una empresa pequeña o mediana, que de lo que estamos hablando más o menos, no tendría ese coste tan elevado, porque normalmente cuando se usa Dataverse es para tener gran cantidad de datos, como puede ser millones de registros, que en este caso, si es para hacer solicitudes o vacaciones o aprobaciones, no llegaríamos a ese nivel, y pues todo está en eso, en ver los pros y los contras y tirar por una parte o la otra. Aquí, como decíais, aquí lo importante es, si ya tienen SharePoint, lo normal es tirar a Dataverse. Si no tienen SharePoint, ya tienes que explorar otras vías como la que comentabais de Jira. Pero al final todo depende de donde tengan realmente el cliente los datos. Sí, eso es. Sí. Tenemos que irnos, chicos. Genial. Gracias.